Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora, Busco en Ti Radio, ¿dónde estás? No es el final, hoy es martes, iniciando nuestra programación, tenemos nuestro segmento Remodelando Nuestro Interior, lo conduce Luz Marina Dávila, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buen día, Jorge, muy bien, aquí de nuevo para empezar con nuestro segmento. Entonces, la gratitud es lo primero que debe brotar de un corazón contento. Entonces, es por eso que estoy aquí y agradezco a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad y saludo a todos los radioescuchas de esta emisora Busco en Ti, donde estás, no es el final. Somos criaturas de hábitos que arrancan en nuestro interior y se manifiestan en el exterior. Y el hábito más importante que debemos tener nosotros los seres humanos es el hábito de cambiar nuestros pensamientos y así ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Como lo dice la palabra Romanos 12:2, que nos dice de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la paz interior es la base necesaria de un estilo de vida en la que te sientes en paz contigo mismo y con tus decisiones, porque el cambio de conciencia y el despertar sí es posible. Es imposible agradar a Dios, agradar a nuestro Padre por la ley. Hay que hacerlo por medio de la gracia. Él es nuestro libertador y nos dejó 10 mandamientos que describen la forma de cómo vivir nosotros con nuestra verdadera identidad de hijos, ajustándonos al diseño original y siendo libres aún en medio de las circunstancias. Hay dos tipos de libertad. La libertad interna es esa que aún estando preso se puede sentir que hay libertad por dentro. Y que tiene la valentía y la libertad para convertirse en esa persona que el Padre nos encomienda, aún estando entre rejas o en un parque. Y la libertad externa es cuando la persona hace lo que quiere. Un ejemplo: beber, fumar, adulterar, criticar, señalar, etcétera. Pero en la casa y en la calle siempre habrán condiciones. Entonces, esa libertad de hacer lo que se quiere va a afectar tu empleo, tu vida, tus finanzas, tu matrimonio, tus relaciones, tu familia, etcétera, porque pues obvio que aunque sientas que tienes la libertad, en caso tal de que fuera una persona que beba y beba y beba, obvio que en su empleo no le van a aceptar ese estilo de vida y entonces lo van a echar. Entonces, si vamos a ver, no es libre. ¿Por qué? Porque no es capaz de dejar eso. Entonces, o sea, que hace falta la libertad interna. La libertad interna es la que debe tener el ser humano, y eso se hace cuando le cedemos y cuando nos rendimos completamente nuestra vida al Padre en todas las áreas, y así haciéndolo de la manera como lo dice en Salmos 119, 44, 45, que como dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y en el 45 dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Entonces, esta es la forma para vivir. ¿Y qué se necesita?
se necesita ser valientes. Es por eso que hoy hablaremos sobre lo que es la valentía. ¿Qué es la valentía? Es actuar con decisión y con firmeza, poniéndole frente a los miedos. ¿Y cómo se demuestra eso? En todos los actos pequeños de la vida cotidiana, de ese diario vivir. Se dice también que la valentía es la determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles. La valentía es algo indispensable, es un valor muy importante porque de ahí se deriva el resto. Y hay algo que me impactó mucho, donde me di cuenta de que la valentía no es una emoción, la valentía es una decisión. Podemos sentir mucho miedo y podemos decidir ser valientes. O por el contrario, podemos sentir mucho miedo y decidir ser cobardes. Es por eso que en nosotros está elegir lo que queremos ser y lo que queremos vivir. Si en nuestro interior fuéramos más conscientes de esa naturaleza auténtica y de esa esencia que hay en cada uno de nosotros, nos daríamos cuenta que el conocimiento que tenemos de nosotros mismos es muy pobre. Entonces, por eso mismo, no nos vemos, pero no nos conocemos. Se dice que la valentía no es la ausencia de miedo, es hacer lo que tenemos que hacer a pesar del miedo. Entonces, la valentía, como es una decisión, entonces que la tengamos en este momento para entender que en este mundo se sufre de un vacío espiritual muy grande, tremendamente. El 90% de las personas no tienen idea por qué se despiertan cada mañana. Y entonces todos estos vacíos los llevan a una búsqueda frenética de un método de relajación, de una satisfacción corporal, de vino, de comida, de temas sexuales, de masajes, de temas digitales, que no necesariamente tienen que ser malos, pero que sí sustituyen el verdadero sentido de la vida. Entonces, que la valentía hoy nos sirva para entender de que hemos perdido los valores y que hay que volver a ellos. ¿Y que qué son los valores? Los valores es aquello que me ayuda a crecer como persona. El valor es aquello que me guía en los momentos de caos y de incertidumbre. Y darme cuenta que solo existe un antídoto para esos momentos y ese antídoto es el amor. Entonces, la valentía nos sirve para entender de que vivimos en un mundo sin amor. Un amor a otra persona, vivir enamorados, querer a alguien de verdad. Y todos en el fondo tenemos unos tesoros escondidos que solo se revelan cuando se quiere a alguien de verdad. Que la valentía hoy nos sirva para entender que se vive sin ser coherentes con los ideales. No son las circunstancias las que hacen feliz al hombre, sino sus propios ideales. Que la valentía hoy también nos sirva para entender que vivimos perdidos, que perdemos esos motivos para alegrarnos
Y muchas veces dejamos que la tristeza, que el rencor, que el mal humor sean los dictadores de nuestra vida. Que entendamos hoy que no se vive en el presente. Y la felicidad es vivir equilibradamente en el hoy, dejando el pasado atrás y mirando el futuro con ilusión. Pero hay muchos hijos del Eterno que viven enganchados en el rencor, en la depresión, en el resentimiento. Y hay otros que viven constantemente angustiados por el futuro. Y entonces, ¿cómo se vive de esa manera? Se vive de una manera muy ansiosa. Entonces, que la valentía hoy nos ayude a entender que se vive con ansiedad y con depresión y que esas son las enfermedades del siglo XXI, porque se nos ha olvidado que solo tenemos la capacidad para actuar en el hoy. Y tenemos esa necesidad desmedida de controlarlo todo, y nos olvidamos que la mente se convierte en ese gran tirano donde no le deja el paso a lo que es verdaderamente importante, que es el corazón. Entender hoy por medio de la valentía que se vive sin la capacidad de disfrutar. El trabajo más productivo siempre sale de las manos de un hombre contento. Los triunfadores son personas que disfrutan de su trabajo. Entonces, si yo me enfoco y coloco la mirada en el juicio o en la perfección, entonces lo que estoy haciendo es perder la capacidad para disfrutar. Entonces, también que nos sirva hoy que se vive sin una actitud y que la gran diferencia entre nuestra mejor versión y nuestra peor versión es la actitud que se tenga frente a la vida. Entonces, se sigue con estas pautas de vida, y si nosotros miráramos todo lo que tiene el manual de instrucciones, o sea, la Biblia, esas pautas de comportamiento, y si nosotros las lleváramos a nuestra mente y de ahí la lleváramos al corazón y la colocáramos por obra todos los días, entonces no tendríamos que pasar por tantas circunstancias que somos nosotros los responsables porque elegimos vivir de esa manera. Entonces no entendemos que este mundo vive en rencor. Y cuidado con el rencor, porque ¿qué es el rencor? El rencor es quedarse dolido por las cosas del pasado y no olvidar. Entonces, la felicidad es la buena salud y la mala memoria. Porque si nosotros nos enfocamos y nos concentramos en olvidar las cosas del pasado, que igual podemos sanarlas, pero ya no se pueden cambiar porque ya sucedieron, entonces entro en un deseo de inspeccionarme a mí misma, de evaluarme y de querer deslastrar y sacar de mi vida anterior todo lo que no me edifica y todo lo que me hace daño. Entonces, es ver que vivimos en un mundo donde no se sabe perdonar. ¿Por qué no se sabe perdonar? Porque no hemos entendido de que el perdón es un acto de amor. El perdón es un acto de amor y que el perdón lleva tiempo, pero que es renunciar
a ese deseo de la revancha y al odio, al deseo de desquitarnos de la otra persona por el dolor que nos ha causado. Entonces, en sí, ¿qué sería perdonar? Perdonar es ir al pasado y volver de allá sano y salvo. Es volver ileso y es entender que esto cuesta y que no es algo fácil, pero que nos da mucho más resultado el no hacernos las víctimas y mirar a esas otras personas que nos han herido como esas personas dignas de compasión. Porque la base de un cerebro, de una mente sana, es la bondad. ¿La bondad para qué? Para basar esas relaciones en lo que nos une, más no en lo que nos separa. Porque si nosotros nos colocamos a buscar argumentos para tener relaciones interpersonales, entonces tendrían miles de motivos para vivir separados. Pero hay que unirnos porque la compasión es superior a la empatía. Entender que se vive sin mirarnos dentro. ¿Y qué es mirarnos dentro? Es meditar y parar. Frenar para ver y observar para disfrutar. Entonces, nos damos cuenta que se vive la vida sin parar, en un ajetreo, en un corre-corre desmedido, que vivimos una vida como si tuviéramos un afán desmesurado por hacer cosas que ni siquiera son las que nos traen esa libertad, que fue el regalo tan grande que el Padre nos dio por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no vivimos con libertad, sino que parecemos atados o esclavos a este mundo y a esta sociedad de afuera que nos exige un montón de patrones de conducta, que si usted hace, entonces usted es, que si usted tiene, entonces usted vale. Y lamentablemente no vivimos para parar, para sacar un instante, para poder observar y contemplar la verdad. Miramos muchas veces tanto el reloj que no le damos el tiempo verdadero y necesario a lo importante. Aprovechar una tarde de descanso, colocar el teléfono en modo avión, desconectarnos de la tecnología sin tener ese miedo a una noticia o estar interesado en los like, en los me gusta de esta tecnología que entra en la vida de las personas como si fuera algo demasiado necesario. Y cuando nosotros no le colocamos un equilibrio a cada situación, entonces esas situaciones nos van absorbiendo de tal manera que vamos perdiendo el deseo de vivir de una manera digna como el Padre hizo y nos creó para que viviéramos aquí felices y no en un montón de sufrimientos que muchas veces los vivimos porque buscamos con la forma de nosotros actuar. Los buscamos con nuestra forma de actuar. ¿Por qué? Porque nos falta tener una actitud diferente y tomar decisiones que verdaderamente nos edifiquen nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Aprender a perder un ratico de tiempo, pero poder ganar en paz y en serenidad.
Cuando yo me detengo a meditar y a mirar dentro de mí, a evaluarme yo, no a estar enfocado en la vida de los demás, sino en trabajar en mí misma para poder mirar qué es lo que hago bien y qué es lo que no hago tan bien. Que lo que yo haga bien sea para impartirlo y compartirlo con las personas que están a mi alrededor, y que el primer ministerio que queramos entrar a compartir de todo lo que hacemos bien sea nuestra familia, porque de esa manera se va desarrollando un ambiente de armonía para poder esto extenderlo hacia el mundo de afuera. Y si después entonces miro qué es lo que no hago tan bien, entonces empiezo a buscar cuáles son las soluciones que tengo para poder salir de ese entorno que por ende no me va a llevar no voy a tener ni buenos resultados para mí, ni para el primer ministerio que es la familia, ni para el mundo exterior. Entonces, para ser feliz, ¿qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que hay que entender que no se define en el fondo de cada persona, sino que la felicidad se experimenta a través de la valentía. Porque dijimos que la valentía no es una emoción, sino que la valentía es una decisión. Entonces, ¿cuál sería una de las conclusiones hoy? Que entonces si la valentía no es una emoción, entonces que hoy decidamos a vivir en amor, que si nos dimos cuenta de que vivimos en un mundo lleno de vacíos, que entonces no seamos nosotros, cada uno los que aportamos más vacío a esa sociedad, sino por el contrario, vivamos en amor. Que si ya entendimos que se vive con ansiedad y con depresión, que seamos nosotros los primeros en convertir esa ansiedad y esa depresión en todo lo contrario. Porque si nuestro Padre en su palabra dice que su Hijo se llevó al madero todas las aflicciones, todas las tristezas, todas las enfermedades, todas las carencias, entonces, ¿por qué no hemos entendido nosotros como sus hijos, como los hijos del Eterno, como los conocedores de su palabra, que Él se las llevó al madero y no cargarlas nosotros, sino por el contrario, ser un testimonio de vida para las personas de afuera que todavía no han encontrado y no tienen esa relación directa con nuestro Padre Eterno? Entonces, que hoy usted que me escucha y las personas que luego escuchen este segmento y yo seamos esos generadores de vivir una vida diferente a lo que vive el común de la humanidad. Que seamos nosotros esas personas que comencemos a vivir viendo que sí tenemos la capacidad para disfrutar todo lo que hagamos. ¿Y cómo lo hacemos de esa manera? Con el antídoto que dijimos que es el amor. Entonces, entender que depende de nuestra actitud es que va a evolucionar mi vida, porque si tengo una buena actitud frente a cualquier circunstancia que se me esté presentando, entonces de esa manera se van a desarrollar las cosas de ahí en adelante. ¿Cómo hago todo esto? Con la aceptación. ¿Qué cuesta? Sí, cuesta aceptar que muchas veces nos defraudan, pero que nosotros también lo hacemos con todas las personas que están a nuestro alrededor, porque todos tenemos falencias, porque somos hechos a imagen y semejanza del Padre, pero de todas maneras, al ser humanos, cometemos errores todos los días. Entonces, que hoy nos demos esa oportunidad para entender, decidiendo por medio de la valentía de que hay que aprender a perdonar.
de que eso no sucede de un día para otro, pero que si yo todos los días estoy en esa tarea de aprenderlo a hacer, porque venimos de un montón de patrones aprendidos donde nos condicionaron la mente y donde vimos de pronto en ese diario vivir la gente llena de rencor, de resentimiento, donde no se hablaba mucho de perdón, donde de pronto venimos de familias donde veíamos ejemplos de personas muy distanciadas. Entonces, que seamos nosotros hoy los llamados a romper con esos patrones de conductas y a cambiar con esos hábitos para poder agradar al Padre por medio de la gracia. Y que lo que Él nos ha dado a nosotros hoy, esa capacidad, esa sabiduría de entender que si nosotros obedecemos lo que Él nos dejó en el manual de instrucciones, la Biblia, entonces nosotros vamos a vivir en una vida de gozo, de paz, de serenidad, y eso mismo va a ser lo que nosotros le vamos a ofrecer a los que están allí afuera. Entonces tenemos muchas tareas para que las emprendamos hoy, porque así como dice en la introducción, el cambio de conciencia y el despertar sí es posible. Y quiero compartirles que eso sí es posible hacerlo, porque aún en medio del temor, de ese miedo que me daba a hacer esto, porque pensaba de que yo no podría hacerlo, en el momento en que me lo propusieron, yo decía, uy, yo de pronto no voy a ser capaz, yo puedo hacer otras cosas y me siento con facilidad de hacer otras cosas, pero yo no sé, esto nunca lo he llegado a hacer. Y hoy le doy gracias infinitas a mi Padre Eterno y a la persona que me propuso hacer esto, porque me di cuenta que sí soy capaz, que el Padre a todos nos dio dones y talentos y que está en nosotros desarrollarlos, activándolos y obvio haciendo la tarea de lo que nos pide este compromiso para hacerlo. Y hoy quisiera hacer un paréntesis y a una persona que es fiel de esta emisora, que la escucha diariamente, quiero decirle que ella ha sido el ejemplo más grande de valentía y que es una persona que ha pasado por circunstancias muy tremendas en su vida, pero que ella ha entendido de que ser valientes da mucho más resultados que el ser cobardes. Y esa persona es Luz Dari Dávila. Entonces, que el Padre le siga bendiciendo y siga siendo esa persona valiente que no se ha dejado menguar ni amedrantar por todas las cosas que le han sucedido en su vida, y aquí sigue de pie, adelante y con las fuerzas enteritas y grandes, estas fuerzas inmensas de querer seguir dándonos a las personas que tenemos la oportunidad de ver cómo se comporta ella, de ver de la manera cómo actúa, entonces que siga a sí mismo por todo el tiempo que el Padre le preste de vida. Entonces, nos veremos la próxima semana. Que la conclusión del tema de hoy sea una tarea para ti que me escucha y para mí. Que entonces entendamos que la decisión, que la valentía es una decisión y que entonces decidamos hoy ser valientes y seguir adelante en lo que el Padre nos ha encomendado para poder llegar a ser esas personas de su agrado. Nos vemos dentro de 8 días. Si alguna persona tiene alguna inquietud, puede dirigirse a nuestro director al número 310-606-2094. O por si alguna persona tiene alguna duda acerca de lo que he dicho acá, entonces también puede pedir mi número de contacto, que con mucho gusto estaremos en comunicación. Hasta la próxima. Bendiciones. Muchas gracias por escucharme.